en los futuros de Wall Street, y para eso tenemos al otro lado a Rafael Ojeda, que es analista macro global de Fortescue Funds SICAV. Bueno, Rafael, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, ya decíamos al principio que lo que estamos viendo hoy es resaca, como siempre, de lo que sucedió en el día de ayer, sobre todo en los mercados, de cómo se tomaron las palabras de Powell, y te quería pedir un poco un análisis de lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo hoy en bolsa. Ayer comportamiento errático, la bolsa subía, bajaba en función de lo que decía Jerome Powell, y hoy en Europa también estamos viendo caídas, pero los futuros del S&P, por ejemplo, ahora mismo los tenemos en positivo, pero por muy poquito, el Nasdaq cayendo también por muy poquito, así que hay bastante incertidumbre sobre lo que puede hacer hoy Wall Street, sobre todo en la apertura. ¿Cómo ves la reacción de los mercados financieros, de las bolsas, a las palabras de Powell? ¿Por qué hubo tantos vaivenes? Bueno, los vaivenes vienen un poco porque no se sabía muy bien si Jerome Powell iba a subir los tipos 75 o 100 puntos básicos. A mí me han comentado otros medios, y la idea básica, yo creo que la idea que tenía Jerome Powell era subir 100 puntos básicos, porque en el fondo es lo que el mercado le pide, digamos lo que el cuerpo le pide, las necesidades que él ve para poder controlar de una vez la inflación pasan por algo más de dolor, ¿no? Como él cita. Sin embargo, él era también consciente que subir los tipos de interés 100 puntos básicos generaba dos problemas. Uno, los mercados no lo iban a entender, porque los mercados llevan tiempo descontando 75 puntos básicos, y 100 puntos básicos les podía parecer mucho. Y lo segundo era el mensaje que daba, que nos hemos equivocado, teníamos que haber empezado a subir tipos de interés antes, y ahora tenemos que ir, digamos, tomando atajos, ¿no? Subirlo de una manera más agresiva. Y entonces el mensaje que da era, digamos, contraproducente. Por eso 75 puntos básicos era lo normal. El mercado ha sobrereaccionado más que por la noticia de los 75 puntos básicos, sino por el mensaje que ha dado de que la inflación es bastante más permanente de lo que esperaban, y que va a costar mucho más de lo que en principio tenían previsto para poder doblar la curva y volver a ese famoso 2% que tanto han planteado. Entonces, eso lo que ha generado es mucha volatilidad, caídas ayer en la bolsa de Nueva York. Obviamente hoy el impacto sobre las bolsas europeas pues ha sido similar, pero en el fondo yo pienso que con el paso de apenas un par de días, digamos que se normalizará, asumiremos un poco la situación actual, y a partir de ahí pues habrá rebotes, lo que sí con mucha volatilidad. Bueno, eso desde luego. Y por cierto, aparte de los bancos centrales que hablan sobre cómo puede actuar la economía próximamente, aunque tampoco se mojan mucho, por ejemplo, Powell ayer dijo que nadie sabe que si puede haber recesión o no después de estas subidas de tipos, aunque a mí me extraña desde mi punto de vista, por lo menos desde una apreciación personal, que ni siquiera la Reserva Federal pueda decir eso con certeza. Seguro que tienen sus análisis y sus estudios, y lo que pasa, entiendo, es que no quieren decirlo públicamente. Pero bueno, ese es un mensaje que entiendo que ayer también dio bastante incertidumbre a los mercados financieros, y la cuestión es que, bueno, no son solo los bancos centrales los que hacen estas previsiones, sino también, pues por ejemplo, grandes inversores, grandes gurús de los mercados, como puede ser Ray Dalio, que ha sido uno de los últimos en hacerlo, y ha dicho que cree que, por ejemplo, las acciones y los bonos todavía les queda un poco de sufrimiento, y que la recesión va a llegar entre 2023 y 2024. Quería pedirte un poco una opinión, Rafael, sobre las declaraciones de Ray Dalio. Pues yo estoy un poco en línea, aparte en línea con Ray Dalio, estoy en línea contigo. Es decir, yo creo que Jerome Powell sabe que vamos a hacer una recesión. Lo que sucede es que él no lo puede decir, porque si lo dice, digamos que el efecto multiplicador de quien lo dice, ¿no? Entonces es muy diferente que lo diga yo a que lo diga, obviamente, Jerome Powell. Si Jerome Powell dice que vamos a hacer una recesión, el mercado va a entender que va a ser una recesión más profunda de lo que él diga, por mucho que él diga que sea una recesión. Vamos a hacer una recesión con absoluta certeza, por lo menos en Estados Unidos. En Europa, a mí no me cabe ni la más mínima duda de que vamos a hacer una recesión, y en Europa va a ser bastante más profunda. Lo que resulta importante, un poco lo que en línea con Ray Dalio, es: vamos a hacer una recesión, no nos tenemos que asustar por ir a una recesión, es un mecanismo natural contra los excesos que hemos tenido. Lo que no era normal era tener el dinero gratis, y lo que no podemos caer es en la depresión. Es decir, una cosa es que caigamos en una recesión, digamos que ajustemos un poquito los balances y la situación se normalice, y otra cosa es que caigamos en los años 20, ¿no? En el crack bursátil y eso, ¿no? Entonces, yo pienso que a eso no llegaremos, pero obviamente que vamos hacia una depresión, a mi modo de ver, es bastante inevitable, porque además están coincidiendo bastantes problemas, porque está lo de Rusia con Ucrania,
porque está el tema de las materias primas, los cuellos de botella, la situación con China, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dice, hay demasiados elementos que invitan a que vayamos a una recesión. Bueno, y otra cosa también es el hecho de que omiten completamente esa definición teórica de recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB, que es lo que tenemos, y no está diciendo nadie en la Reserva Federal que estemos en una recesión tampoco. Claro que también pues lo achacan un poco al mercado laboral, que está en muy buena forma, aunque sí que es cierto que ayer Powell decía que no descarta que puedan empeorar esas condiciones del mercado laboral. Y por cierto, ya son las 2:30, tenemos el dato de Estados Unidos hoy, como cada jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Así que aprovecho, Rafael, para repasarlas, para contárselas y trasladárselas a los espectadores. Nuevas peticiones esta última semana de 213.000, menos de lo que se esperaba, así que buen dato. 218.000 era el dato esperado y 208.000 era el dato anterior. Así que respecto a la semana previa a este dato, sí que es cierto que pues hemos tenido un ligero aumento de apenas unas 5.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Bueno, esto por un lado, mercado laboral de Powell. Te quería preguntar también un poco cómo viste en ese momento también las declaraciones que hizo Powell sobre el mercado laboral, una de las variables a las que mira también muy de cerca la Reserva Federal, no solo inflación, algo que le distingue también, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que no hace tanto hincapié en el empleo, pero sí la Reserva Federal, y dijo que el mercado laboral podía empeorar. Claro, es que llegamos a un momento que un poco, digamos, nos hacemos trampas al solitario. Es decir, con el tema que tú muy bien lo has puntualizado antes, llevamos 2 trimestres con crecimiento negativo, por tanto, estamos en recesión. Sin embargo, ya hay economistas que dicen, hombre, es que hablar de recesión cuando estamos prácticamente en pleno empleo no es justo. Y bueno, pues entonces marca las reglas de otra manera. Entonces, realmente lo que sucede es que no queremos ser los magos agoreros decir que estamos en recesión cuando realmente lo estamos. Y con el tema del desempleo ha llegado al absurdo de esperar que el dato de paro sea malo o que el paro suba para poder tomar las medidas que tienes que tomar, porque si no las tomas, entras en un bucle problemático. Estados Unidos tiene un problema muy serio con el tema del pleno empleo, porque eso está generando inflación. Es decir, ¿qué ocurre? Nos estamos encontrando con que los trabajadores pues llega un punto en el cual pues cambian de trabajo única y exclusivamente si van a percibir más dinero por su trabajo, sobre todo en un momento en el que la inflación sube. Ahora mismo hay muchas más ofertas de trabajo que demandantes de los mismos y por tanto resulta muy complicado luchar con la inflación en ese sistema. Por tanto, si baja el número de demandantes, pues nos encontramos en un verdadero atolladero y ahí la Reserva Federal pues tiene que atacarlo de otra manera. En Europa, entre que no tenemos ese mandato de pleno empleo al Banco Central Europeo y que nosotros no tenemos ese problema en estos momentos, pues estamos muy lejos del pleno empleo, pues podemos por lo menos descansar en ese sentido. Pero realmente, ahora mismo, lo verdaderamente relevante en Estados Unidos es que, al contrario que en Europa, ellos no tienen un problema con la tasa de inflación normal, sino con la subyacente. Es decir, ellos no tienen una presión por parte del precio del petróleo, ellos lo tienen por el coste de la mano de obra y sobre todo también por la burbuja inmobiliaria que tienen en algunos estados. Bueno, Rafael, también lo que hemos estado viendo hoy en Europa son caídas y muchos titulares en los medios económicos, en los medios de páginas color salmón, podríamos decir, pues estaban vinculándolo un poco a lo que hizo ayer la Fed, pero no sé hasta qué punto lo que haga la Reserva Federal puede afectar o está afectando en el día de hoy a lo que están haciendo hoy las bolsas europeas. ¿Cómo lo ves? A ver, afecta siempre, vamos a ver, porque cuando Estados Unidos está de fiesta, todo el mundo se apunta a la fiesta, cuando Estados Unidos se constipa, todo el mundo se constipa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el mundo está dolarizado. Entonces, de los movimientos que haga la Reserva Federal de subidas de tipos, pues lo que va a hacer, obviamente, es que con una subida de tipos, pues lo que va a ocurrir es que la deuda pública norteamericana va a ser atractiva, entonces se va a comprar mucha deuda norteamericana y menos deuda europea. Y, por tanto, lo que va a hacer es un desajuste con los tipos de cambio. En estos momentos, por ejemplo, estamos en prácticamente paridad euro-dólar. Para que nos demos cuenta con el tema del petróleo. No es lo mismo que yo pague un barril de petróleo. Me da igual que sea 75, que a 80, que 85, que a $100 el barril. El tema está en la segunda palabra, en dólares. Pagarlo a cuando está a 1,16 que cuando está a 1. Es un 16% de diferencia. Por tanto, que suba el precio del barril del petróleo y en paralelo que suba el dólar, es lo que está haciendo un verdadero problema para aquellos países como Europa,
que somos dependientes de las materias primas. Por tanto, la política norteamericana en estos momentos está endureciendo el billete verde y, por tanto, está generando muchas tensiones en el mundo. Estados Unidos ahora mismo se está quejando de que China está devaluando el yuan, está dejando flotar el yuan y lo está devaluando porque China necesita exportar. Por tanto, las políticas, al final, las políticas económicas de los bancos centrales mueven las divisas y, por tanto, mueven la economía. Bueno, ya por último, Rafael, yo te quería preguntar por una noticia que hemos conocido hoy que se ha confirmado, que se venía diciendo incluso por parte del mismo gobierno de Japón, que es la intervención del yen, y se ha confirmado por parte de también el Banco Central de Japón. Se han reunido en el día de hoy, siguen manteniendo bueno, pues, esa diferencia respecto al resto de bancos centrales, siguen manteniendo los tipos de interés ultra bajos, podríamos decir, y además interviniendo el yen, algo que no ocurría desde 1998. Me parece significativo, pero no sé hasta qué punto tiene también más trascendencia más allá de lo que es el titular. Bueno, lo que pasa es que nos cuentan la mitad de la película, es decir, Japón tiene intervenido el yen, efectivamente, pero por la sencilla razón de que no puede permitirse que el yen se revalúe. Si el yen coge fuerza, tienen un verdadero problema, y es que Japón tiene una deuda pública que es el 380% de su PIB. Por tanto, Japón necesita que los tipos sean ultra bajos porque no se puede permitir el lujo de que la deuda suba 1 o un 2% porque hay que refinanciarla, es un verdadero problema. Por tanto, eso es lo que nos sucede, por ejemplo, en Europa, que es otro tema del que tampoco estamos hablando, pero que el año que viene tenemos un problema. Es decir, España tiene una deuda aproximadamente ya cerca del 1,5 billones de euros y esa deuda hay que pagarla tanto si está el tipo de interés al 0 como si está el tipo de interés al 2. Las subidas de tipos van a ser un verdadero problema en este país, o como en Italia, como en Alemania, como en otros países. Y eso es lo que ha hecho que el Banco Central Europeo haya sido tan tímido a la hora de subir tipos de interés por el problema que puede generar. Japón lo tienen muy claro, ellos no pueden permitirse tipos altos porque tendrían un problema de deuda pública muy severo. Bueno, pues Rafael Ojeda, analista macro global de Fortech Funds, SICAV, muchísimas gracias como siempre por este análisis, por también ayudarnos un poquito a profundizar en todo lo que dijo ayer Jerome Powell y en las noticias que nos van llegando también de distintos bancos centrales, como es el caso de Japón con esa intervención del yen. Rafael, muchas gracias.